Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Nuevo programa de Hablemos Claro, este espacio en el cual dialogamos con los protagonistas, siempre lo decimos así, de nuestra vida cotidiana, pero que también lo usamos para tocar temas de actualidad, temas importantes. Y hoy justamente es uno de esos temas, los chicos, los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes en la era digital. Si es que está bien dicho era digital, se los voy a preguntar a los invitados. Tenemos dos en el día de hoy. Está la defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, Mónica Paloma, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Buenas tardes. Roberto Samar, docente de la Universidad Nacional de Río Negro, comunicador, investigador. Muchísimas gracias por estar de nuevo, Roberto, acá, ¿no? Sí, gracias, Nico, por la invitación. ¿Está bien dicho era digital? ¿Es una forma aceptable de decir los tiempos que estamos viviendo hoy, de nombrarlos? ¿Cómo se relacionan en este entorno digital hoy nuestros niños, niñas, adolescentes? Y cómo se generan desde el punto de vista de sus derechos vulneraciones a esos derechos en relación a distintos fenómenos que están aconteciendo, impactando, ¿no? Que tienen que ver con la afectación en situaciones donde se compromete su integridad, su bienestar psicológico, social y que genera un compromiso que tenemos que asumir y trabajar para pensar en estrategias y acciones que no son las mismas estrategias y acciones que trabajábamos hace algunos años atrás y que entiendo que de alguna manera se impone y con más profundidad luego de la pandemia, donde ese fenómeno nos convocó a todos a transcurrir nuestro cotidiano a través de las pantallas, ya sea nosotros para trabajar y los niños, niñas, adolescentes para educarse, para esparcirse, y en esa lógica empiezan a pasar fenómenos que tienen que ver con desde el ciberbullying hasta lo que es el acoso digital, todo este fenómeno que tiene que ver con el hater, que son personas que no tienen ninguna vinculación incluso en su entorno cotidiano con estos niños, niñas, adolescentes y que generan un impacto en su psiquis que tenemos que pensar en estrategias y acciones en conjunto, ya sea Estado con la comunidad, la escuela y los propios padres y madres que somos los principales responsables a la hora de proteger y de cuidar. Roberto, contanos de tu nuevo libro, que tiene que ver con esto también, ¿no? Sí, es un trabajo que se llama Pantalla Cruel y uno de los capítulos en realidad tiene que ver puntualmente con las plataformas digitales, ¿no? Yo siempre intento como que problematicemos el concepto de redes sociales como para poner en valor la idea de que las verdaderas redes sociales son el club de barrio, la biblioteca popular, la escuela, los espacios de encuentro, ¿no? Y en esas plataformas digitales que tienen atado a lo que dice Moni, ¿no? Un modelo de negocios donde busca que cada vez estemos más tiempo conectados, haya más personas conectadas y capturar también información de nuestros perfiles, de nuestras personalidades, lo que se va generando es una lógica que es profundamente adictiva, ¿no? Sí. Ya lo decía la Universidad del Comahue, un trabajo que había hecho el equipo de Fabián Bergero, que más del 80% de las personas se sentían adictas a las redes y al celular. Y lo que está estudiado es que desde que apareció el smartphone, desde que aparecieron estas redes y se instalaron en forma más masiva, aumentaron las tasas de autolesiones, de suicidios, los problemas de salud mental en niños, niñas y adolescentes. Es decir, hay toda una problemática hoy asociada justamente al uso de estas tecnologías, de estas plataformas que van construyendo formas de vincularse que muchas veces son crueles, que son profundamente violentas, estigmatizantes, ¿no? Donde, como hemos conversado con Mónica en varias oportunidades, donde a veces un niño, una niña, un adolescente está atravesando una situación de una agresión en las redes y eso no tiene cortes, ¿no? Porque a diferencia de nuestra época, uno salía del colegio y se encontraba con los amigos del club y había un corte de esa situación. En cambio, ahí hay una cosa que se sostiene y que termina generando consecuencias muy graves. Si agarro tu libro, 10 años antes más o menos, pantalla asocio con televisión. Fíjate vos cómo ha cambiado el concepto. Hoy pantalla es esto, es el celular sobre todo, es la tablet, y me parece que incluso es un concepto que da cuenta de algo más amplio una pantalla hoy en día, ¿no? Algo más hasta negativo en cierto modo una pantalla. Es que sí, y más complejo porque los contenidos que nosotros consumíamos y que consumimos en la tele están regulados, ¿no? Por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde hay cierto criterio y moderación. Y la vieja protección al menor, recordamos, por ejemplo. Los horarios, claro. Los horarios. Es que justamente hay un vacío legislativo a nivel nacional, que esto debería ser regulado a nivel nacional. Hay distintos países que ya tienen regulaciones sobre accesos en determinadas edades al dispositivo celular, a determinados juegos en línea,
a tener un perfil de Instagram o Facebook y así sucesivamente. Eso nosotros en nuestro país no lo tenemos. Hay determinados proyectos que se han elevado para pensar en datos biométricos a la hora de que un adolescente con determinada edad pueda sacar un perfil de Instagram. Hoy es un vacío absoluto y en eso nos encontramos con nuestros niños, niñas y adolescentes frente a un universo que incluso es más peligroso que lo que comentaba Roberto, ¿no? Nosotros creemos que porque están en nuestro hogar y no salen, van a estar más protegidos, pero en realidad después, si uno puede observar los fenómenos que estamos atravesando como sociedad respecto del ciberbullying, del acoso, del grooming y los ciberdelitos, encontramos que están más expuestos y los riesgos a vulneración han aumentado, digamos, diametralmente a lo que sucedía años atrás en relación a estos fenómenos, ¿no? Y entonces ahí nos ponemos a pensar en determinadas propuestas y alternativas que tienen que ir de la mano con dotar de herramientas a los padres y a las madres para que puedan acompañar, porque tampoco el camino es la restricción, porque ellos tienen una autonomía progresiva, tienen que tener acceso al entorno digital, tienen que poder aprovechar los beneficios de lo positivo del entorno digital, que son muchísimos, pero tienen que estar acompañados a los fines de poder usar responsablemente las redes sociales sin someterse a riesgos y a vulneraciones de derechos. Según lo que saben ustedes dos, que son especialistas en la materia, ¿a qué edad más o menos es recomendable, no sé si la palabra es recomendable, aceptable que un chico tenga acceso a un celular, a una red social, a un perfil de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, TikTok, que creo que es la más elegida, ¿no?, entre los adolescentes? ¿A qué edad más o menos se puede empezar a hablar de un acceso? Bueno, controlado, ¿no? Siempre hablamos de controlado. En realidad no sé si hay un número exacto, ¿no? Hay un texto muy interesante, un libro muy recomendable que es La generación ansiosa de Haid, que lo que plantea es que hay que intentar demorarlo lo mayor posible, porque está en un momento de desarrollo y aparte hay como consecuencias a veces que se nos presentan como sutiles, pero que afectan a esos chicos, ¿no? Digo, un ejemplo concreto, chiquito, cuando una niña sube una foto con filtro y recibe un montón de me gustas y comentarios halagadores de esa foto con filtro, ella sabe que esa no es ella, ¿no? Y eso la afecta de alguna manera. Cuando un pibe está mirando un video tras otro de TikTok que no cesa, eso termina afectando la forma de concentración. Y hoy hay pibes que tienen serias dificultades hasta poder ver una película de 1 hora y media en un cine. Es decir, hay un montón de consecuencias que van incidiendo en esa subjetividad. Es decir, creo, lo charlábamos fuera de micrófono, lo más que podamos construyendo acuerdos entre la comunidad educativa, también entre la comunidad de madres y padres, cuanto más podamos demorar el acceso, mejor. Es interesante ese concepto, ¿no? Demorar lo más que se pueda el acceso a un y celular. Una vez que acceden y que nosotros como padres y madres autorizamos, acompañarlos, ¿no es cierto? Hay herramientas como controles parentales que podemos de alguna manera estar viendo nosotros en vivo y en directo a qué aplicaciones están descargando, cuáles son aquellas que restringimos, el tiempo de uso de la pantalla. Creo que es fundamental en aquellas infancias y adolescencias que empiezan a experimentar con el uso de pantallas, teléfonos o dispositivos, regular el tiempo, porque en esta lógica que estamos atravesando de correr y de que el estrés y que las obligaciones cotidianas, estamos dejando a nuestras infancias y adolescencias expuestas mucho tiempo a la pantalla y en esto empieza a aparecer esto de que el uso ilimitado genera dopamina y genera una satisfacción en un mundo que no es el mundo real y la imposibilidad después de sociabilizar. Entonces, un poco lo que dice Roberto es, tenemos que pensar en estrategias donde no sea el único interés la pantalla. Nos pasa, y lo dialogamos todos los que somos padres y madres, de que pareciera que el único interés es estar conectado y se perdió ir al barrio, ir al centro deportivo, quedarnos en la escuela charlando, limitar el uso del celular en determinados espacios para poder sociabilizar, ¿no? Y para poder encontrarse con el otro y vivir en el mundo real, porque lo que sucede es que los chicos empiezan a generar esta adicción y en esa adicción se genera este valor por el estereotipo del ideal de belleza, del ideal de éxito, del ideal económico y en realidad, en su realidad circundante, no es lo que está ocurriendo y de allí el padecimiento subjetivo, los problemas de ansiedad, los problemas de baja autoestima y se va gestando un individuo muy vulnerable para la sociedad.
Y eso después se traduce en las situaciones y en los conflictos escolares, donde este individuo no tiene una autoestima suficiente para poder afrontar un montón de cosas que transcurren en su realidad. Y después, ¿qué termina pasando? Una lógica de no querer ir a la actividad deportiva, empezar a faltar a la escuela, no tener interés en ninguna actividad. Y es un círculo vicioso, ¿no? ¿Cuánta vulneración, Mónica, de derechos de los niños ves hoy en día? Entre lo digital, lo virtual, las redes, quizás incluso menores todavía. ¿Se ve mucho esto? Sí, se encuentra presente en los abordajes que nosotros hacemos de evaluaciones de situaciones de vulneración. Se encuentra presente el uso indiscriminado y acceso a redes sociales y uso de celular. Vulneraciones graves como el grooming aparecen en estos juegos en línea que los padres tampoco conocen. Que Roblox, el ejemplo de ahora, ¿no? Más claro, ahora hace muy poco se pudo lograr restringir el chat de Roblox, pero en el chat de Roblox podía entrar cualquier persona, y entre ellos adultos, que captaban niños, niñas, adolescentes para llevarlos a otra red social que tiene menos controles, que era, no es WhatsApp, es... ay, no me sale. Es una de chat, una así de chat, mensajería. Sí, de mensajería inmediata, y allí se gestaban grupos de captación de niños, niñas, adolescentes para luego victimizar. ¿Telegram era? Telegram. Telegram es una red social que no es aconsejable por la poca seguridad para identificar quién está de alta. De hecho, se la promocionaba así en un momento, ¿no? Vayan, que es más abierta que WhatsApp, y después terminó siendo algo muy negativo. Roberto, dabas un ejemplo que es buenísimo. Recién hoy un nene no te banca una película de cine. Nuestro primer acercamiento, los más 40, era con el cine, a la pantalla, más allá de la tele. Y hoy un chico está tan acostumbrado al video de TikTok, que está todo hecho rápido a propósito, la voz es más rápida, la imagen pasa más rápido, que no se banca una película en el cine. Sí, tal cual, afecta la concentración. De hecho, hay algunos estudios que recomiendan que para poder estudiar, lo ideal es que el chico no tenga el celular, la chica, arriba de la mesa, que lo tenga guardado, lejos de la vista, porque aparte tiene todo ese sistema de notificaciones que todo el tiempo nos va desconcentrando, ¿no? Todo el tiempo nos va invitando a que lo estemos revisando. La lógica, el modelo de negocios que tienen, justamente lo que buscan es eso, que estemos la mayor cantidad de tiempo posible, y nuestra generación, que es analógica, digamos, hemos construido nuestra subjetividad con otras herramientas, ¿no? El tema es que, como lo conversábamos también antes, digamos, producto de la pandemia, los niños, niñas, adolescentes se volcaron inevitablemente a esas pantallas, y bueno, generando consecuencias que son complejas, ¿no? Parece que uno de los puntos claves, de hecho hay algunos trabajos que dan cuenta de eso, que desde que apareció el smartphone bajaron los índices de los pequeños traumatismos, ¿no? El golpe en la rodilla, la ceja rota, ¿no? Como debemos tener los que estamos acá. El pantalón roto en la escuela, que volvés a tu casa. Claro. Y todo eso bajó, y lo que aumentó son los problemas de salud mental. Entonces lo que tenemos que hacer, me parece que una de las estrategias tiene que ver con esto, ¿no? Con salir con más comunidad, con más espacio público, con más plaza, con más recreo, ¿no? Sí, da la sensación, Mónica, que es un mundo para adultos que se le viene encima a un niño mucho antes de lo que debería quizás venir, ¿no? Y esos son los desafíos que a nivel mundial, por ejemplo, hay una observación general del Comité de los Derechos del Niño, que es la autoridad que vela por el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, que establece justamente esto. Tenemos ellos con un acceso irrestricto, ilimitado, pero no tenemos nadie que controle a qué contenidos acceden, cómo pueden denunciar ellos situaciones directamente en el mismo momento en que la están como identificando. Todavía no lo tenemos. Tenemos que tener una autoridad que controle, así como se controló en su momento los medios de comunicaciones tradicionales. No existe esa autoridad. Y esos son los desafíos. Cómo implementar a alguien que supervise y audite estos medios digitales, y que rápidamente haya un canal de denuncia para que nuestros niños, niñas, adolescentes, inmediato que percaten una situación, puedan denunciar lo que está ocurriendo. Porque, ¿qué pasa en ese fenómeno? ¿Existe eso hoy? No existe. No tenemos ninguna regulación. Sí existe reportar en las redes sociales alguna situación, pero no para acceder a una denuncia propiamente dicha de un niño o niña adolescente que está siendo víctima de un delito, ¿no? Claro, te puede servir para bloquear un perfil o algo, pero no más de eso. No vas a tener respuesta, digamos, ¿no?
Bueno, es un tema muy interesante, ¿no? El tema de lo que hay que hacer. Ahora nos vamos a meter en el segundo bloque. Brevemente, antes de terminar el primer bloque, ¿cómo es esto del acceso a los lugares donde hay, por ejemplo, hablábamos de la pandemia, un pedido de que se utilicen las pantallas? ¿Tiene que estar más regulado también? No sé si la escuela, pero por ahí en otro lugar, en otro ámbito donde te dicen, mirá, hagamos videollamada. ¿Tiene que estar regulado eso también? En realidad la regulación no existe hoy, ¿sí? Lo que tenemos... O sea, hoy no hay nada, o casi nada. No hay nada sobre el uso tecnológico de vos decís que, por ejemplo, tengas una videollamada con tu terapeuta. O con un entrenador de fútbol, y se te hace más común el uso de una pantalla, ¿no? Sí, sí. No hay nada regulado, es la responsabilidad del padre o la madre sobre la decisión que está tomando de que autoriza a su hijo o a su hija a llevar adelante el uso del medio tecnológico para una clase de inglés. Claro, porque en la pandemia te pedían que estés ahí como padre, me acuerdo. Hoy ya eso ha desaparecido, ya no te piden que estés ahí, ¿no? Claro. Sí, yo pensaba en esto de la regulación también, digo, ahora vieron que hay muchas iniciativas para limitarlos en las escuelas, ¿no? Sí. Y quizás lo más importante me parece que esté limitado en los recreos también, no en el espacio áulico, porque el problema no es pedagógico, el problema tiene que ver con la forma de cómo nos vinculamos. Entonces, Claro. si el chico lo tiene limitado dentro del aula y después sale al recreo y están todos con el celular, no resolvimos el problema, Claro. ¿no? Digamos, justamente Al lo que... contrario, lo potenciás. Claro, tal cual. Lo que tenemos que apostar, me parece, es a propiciar eso y también como está implementándolo Brasil, que es una lógica de intentar intervenir también para que estas plataformas poner en tensión esas lógicas que son tan adictivas como la circulación infinita de videos, la activación automática de los videos y el sistema de notificaciones. Hacemos una breve pausa y ya seguimos. Estamos hablando acerca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en estos tiempos de internet, WhatsApp, redes sociales y tanto digital que hay dando vueltas.